Bueno, muy buenas tardes. Después de un rico almuerzo acá en la ciudad de La Paz, variar un poquito lo que es la comida amazónica, con toque amazónico, de una gastronomía paceña muy rica, por cierto, muy agradable, satisfecho. Bueno, agradecer a Rodrigo, a los organizadores de este magnífico evento y aprovechar la oportunidad que se me brinda de poder exponer las diferentes actividades que desarrollamos en la Universidad Autónoma del Beni a través del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos. El Centro de Investigación de Recursos Acuáticos viene trabajando en la cuenca amazónica 33 años. Mi persona viene desarrollando las diferentes actividades 30 años a lo largo y ancho de toda la cuenca amazónica. La otra diapositiva. En realidad, el Centro de Investigación de Recursos Acuáticos nace con el proyecto Orston. Quizás muchos de ustedes conocen lo que es la Orston, ¿no? Es una organización francesa que ha trabajado tanto en el lago Titicaca o digamos en la cuenca altiplánica en el Reyco Cerrada, pero también trabajó en la cuenca amazónica. Nace con la idea de poder realizar diferentes trabajos, diferentes actividades en la cuenca amazónica y sobre todo hacer un trabajo de investigación sobre la taxonomía de los peces que en aquel entonces se aprovechaban solamente 4 especies, pero al mismo tiempo la dinámica de los pescadores y la actividad pesquera que se desarrollaba en la cuenca amazónica. Es así que en 1981, con un convenio internacional entre Francia y Bolivia, Francia representada por la ORSTO y Bolivia por 4 instituciones, lo que en un principio fue la UNSA, porque sí tuvo la UNSA, fue también que se quedó hasta el último lo que anteriormente eran las corporaciones y lo que anteriormente éramos nosotros, Universidad Técnica del Beni, hoy Universidad Autónoma del Beni. Afortunadamente, después de 2 años de trabajo de investigaciones, ellos ven que el tiempo fue corto, nuevamente renuevan el convenio por otros 2 años, finalmente se quedan 6 años en la cuenca amazónica. Perdón. Entonces, y nos dejan un hermoso legado, prácticamente el vademecum de lo que es la taxonomía de los peces de la cuenca amazónica. Si en verdad las primeras incursiones de los ingleses, alemanes, portugueses, brasileros y otras organizaciones de otros países ya visitaron en la década del 20, del 30, pero toda esa literatura es tremendamente difícil conseguirla, ¿no? Además que está en inglés, en alemán, en portugués, que en muchos de los casos no es difícil traducirla, pero ya demora. A partir de 1981 nosotros comenzamos a contar con el primer trabajo de investigación sobre peces del río Mamoré. Prácticamente es el vademecum como la Biblia de los peces con los que contamos en la cuenca amazónica. La otra diapositiva. Solo para recordarles que Bolivia cuenta con 3 cuencas geográficas muy bien definidas. La cuenca de la Plata, representada por los departamentos de Sucre, Potosí y Tarija. Digamos con 3 importantes ríos, el río Pilcomayo, que todos lo conocen, el río Bermejo y el río Grande de Tarija. Pero no hay que olvidarse nunca del río Guadalquivir también, porque no porque sea un río chiquito no tiene importancia en cuanto a la ictiofauna. Y la cuenca altiplánica endorreico cerrada representada por 3 cuerpos de agua muy importantes, el lago Titicaca, el lago Popó y el río Desaguadero, también con importantes especies ícticas, ¿no? Tenemos que saber muy bien que la trucha y el pejerrey fueron introducidas en la década del 40, en la década del 50. Especies autóctonas podemos nombrar al ispi y al carachi. Pero la cuenca altiplánica, la cuenca amazónica, con el más del 75% de nuestro territorio, con los departamentos de Beni y Pando en su integridad, parte de La Paz, parte de Cochabamba y parte de Santa Cruz, representada por 4 grandes ríos. El río Mamoré, el Itenes, el Beni y el Madre de Dios. Esta rica ictiofauna, nosotros, como Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, tenemos catalogado o clasificado 420 especies. Hay investigaciones realizadas por el Museo de Historia Natural que nos dicen que están clasificadas más de 700 especies, es cierto, pero nosotros como centro, como las que tenemos, con las que contamos en nuestro museo, nuestro centro, clasificadas taxonómicamente 420. La otra diapositiva. Sepamos que la cuenca amazónica tiene una superficie de 724.000 kilómetros cuadrados, sobre 1.100.000
que es de todo el país. Es por eso que se dice que abarca más del 75% de nuestro territorio, formando casi enteramente la cuenca alta del río Madeira. El río Madeira desemboca en la cuenca amazónica, en el río Amazonas, ¿no? 851.000 kilómetros cuadrados. Es una gran cuenca, bien decía Rodrigo, es la cuenca de mayor diversidad en el mundo, es la cuenca más extensa en el mundo, ¿no? Pese a eso, como bien decía, también está correcto, es la menos aprovechada. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer, al mismo tiempo es muy frágil en su manejo, ¿no? Hay mucha injerencia del hombre ahora, ¿no? Pese a ser grande, vasta, con gran diversidad, pero hoy en día, tanto en la parte brasilera como en la parte peruana, y también un poco en nosotros, mucha injerencia, no solamente en la parte pesquera o como de navegación o como pesca deportiva, hay otras actividades ajenas a la vida íctica, como es el lavado de oro, como es el narcotráfico, ¿no? La otra diapositiva. Ahí podemos ver muy bien en el mapa de distribución, lo que está en amarillo es la cuenca amazónica, lo que está en verde es la cuenca de la Plata, lo que está en rojo es la cuenca altiplánica o cerrada. A la mano izquierda ustedes pueden ver ya la distribución en cuanto a kilómetros cuadrados. Es importante tener en cuenta esto a la hora de la verdad cuando se tiene que hablar sobre todo de un manejo sostenible de este recurso acuático, ¿no? La otra diapositiva. En Sudamérica es bien sabido, ¿no? La cuenca amazónica abarca 7 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Está formado por 9 países, Brasil, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia, Venezuela y las Guayanas, ¿no? Bolivia, ya habíamos dicho, 724.000 aproximadamente. Hay autores que les dan kilómetros más o kilómetros menos. Convengamos que es 724.000. No vamos a discutir con 100 o 500 o 10 kilómetros menos. De verdad existe en diferente literatura que nos dan kilómetros menos o kilómetros más, ¿no? Comprenden nacientes hídricas. Esto es muy importante. Cuando el amigo, creo, de Cochabamba nos decía, paseños, siéntanse amazónicos, es verdad. O sea, ahí les estoy demostrando, ¿no? Parte de La Paz pertenece a la cuenca amazónica, es bien cierto, pero yo creo, en honor a la verdad, que mucho más realtece al paseño, al boliviano decir, soy andino, ¿no? Pero bueno, no vamos a ponernos a discutir si queremos ser amazónicos o queremos ser andinos, pero ahí lo cierto es que en la anterior diapositiva se puede comprobar que sí, La Paz pertenece a la cuenca amazónica, parte de La Paz. Sus ríos drenan también a la cuenca amazónica. Comprende nacientes hídricas de La Paz, Cochabamba, Potosí, Oruro y Chuquisaca. No, hay una mala interpretación, que los ríos de Potosí, es cierto, el Pilcomayo nace entre Potosí y Sucre, pero parte de sus aguas también, de esos departamentos, llegan a la parte amazónica. Y es una variedad de peces propios de esa región, porque a mayor altitud y latitud, la diversidad hídrica va cambiando, ¿no? La otra diapositiva. Para ilustración acá podemos ver, ¿no?, que la subcuenca amazónica boliviana, el sistema hídrico de la Amazonía boliviana, está formado por 4 subcuencas. Habíamos nombrado el río Beni, el río Madre de Dios, el Guaporé, Huehuetenes y el Mamoré. Solo para ver, río Madre de Dios, madre de todos los ríos, eso significa. Río Itenes o Guaporé, río de aguas dulces, y río Mamoré, madre de las aguas, con una extensión de 222.000 kilómetros cuadrados. La otra diapositiva. Bien, entremos a lo que prácticamente nos interesa en este campo, ¿no? Ver la diversidad de peces que existen en esta vasta cuenca amazónica. Ya habíamos dicho que el amigo esta mañana también nos había nombrado 700 especies. Nosotros nos quedamos con 420 especies cuando no tengamos mayor clasificación. La fauna de peces de agua dulce de Sudamérica es una de las más vastas. Están clasificados en el Museo de Manaus, Brasil, 3.000 especies. Probablemente, en los próximos años, investigadores que siguen aún trabajando en toda la cuenca amazónica, parte de nuestro país, Perú, Ecuador y Brasil, podamos llegar a 5.000 especies. La otra diapositiva. Producción de peces para la captura amazónica. El principal país productor de peces de la cuenca amazónica, Brasil,
Brasil. Bueno, porque tiene una gran extensión. Prácticamente todos los ríos de la cuenca amazónica confluyen hacia el país de Brasil. Entonces, tiene una gran extensión, tiene mucha agua, en pocas palabras, y su diversidad hídrica va aumentando de acuerdo cuando va llegando más hacia el mar. En la parte de Manaos, por ejemplo, lo que es un río negro, en lo que tuve la oportunidad de poder estar con diferentes investigadores, si bien en la cuenca amazónica boliviana, representada prácticamente por el río Mamoré, tiene 320 especies clasificadas, solo el 10%, que es el río Negro, representa 600 especies. Entonces, aquí está demostrado, mientras va descendiendo y nos vamos acercando al mar, la diversidad va aumentando. Y otra razón más, vamos acercándonos más hacia el mar, las especies como el pacú, el surubí, el tucunaré, las diversas especies que compartimos en las partes altas y en las partes bajas, en las partes bajas el tamaño va aumentando. Por ejemplo, un tucunaré, el de la Cicla monoculus, que lo podemos capturar en el río Mamoré, puede estar entre 3 a 4 kilos, la misma especie en la zona de Manaos llega a 8 kilos. 8 kilos con un tamaño aproximado de 75 centímetros, cosa que ya en el río Iteni y en el río Mamoré solamente lo podemos encontrar como máximo de crecimiento 50 centímetros. Los demás países de la región solamente aportan el 2%, los mayores productores, los que más producen, Brasil, Perú, Ecuador, ¿no? Pero de lejos está Brasil, y ya lo había nombrado también el señor director, es por eso que también, Brasil presenta una gran gama de gastronomía en cuanto a peces también, ¿no? Porque tiene mayor diversidad. Y una cosa que nos llama mucho la atención, ellos hacen el aprovechamiento sostenible casi del 80% de las especies amazónicas. Bolivia, nosotros en Trinidad, solamente hacemos el aprovechamiento del 1.1%. Somos tan selectivos, de esto voy a hablar un poquito más adelante para adelantarles. Solamente aprovechamos a gran escala 4 especies: pacú, tambaquí, surubí y chuncuina. Si bien se están comercializando aproximadamente 20 especies, pero las otras 16 en menor escala. ¿Pero qué de las otras 400 especies que tenemos? Voy a detenerme cuando estén con la diapositiva, solo un adelanto. La otra diapositiva. La ictiofauna de la Amazonía boliviana atrae no solo a investigadores nacionales y extranjeros, también atrae a turistas de todo el mundo. Solo en la cuenca del río Mamoré se clasificaron 327 especies. En la de Itene 162, el río Beni 99 y en la Madre de Dios también, ¿no? Vean, entonces, nuestra diversidad, si bien es amplia, el Mamoré, por estar en una zona privilegiada, que son en los llanos de Mojos, donde los peces tienen mayor oportunidad de reproducción y oportunidad de presa depredador o alimentación, es que se pueden reproducir y tenemos mayor diversidad. La otra de... Bueno, acá están algunas de las especies de mayor comercialización que se tiene en el mercado regional y en el mercado nacional, ¿no? Arriba, el Pseudoplatystoma tigrinum o chuncuina. Acá también hay ¿qué se puede decir? En la forma de comercialización, yo hice un trabajo hace 15 años atrás acá en La Paz, en Oruro, en Cochabamba y en Santa Cruz. Cuando llega a cualquier especie, bueno, hay especies de piel o cuero, especies de escamas y especies de placas dérmicas. Todas las especies que llegan de piel o cuero, como el surubí, la chuncuina, el general, la paleta, el muturo, el saltador, la piraíba, surubí. Entonces lo comercializan como surubí. Raro es el comercializador, raro es el pescador que lo vende así como general, ¿no? Cuando llega acá al mercado de Santa Cruz, Cochabamba, La Paz y Oruro, dice surubí.
Entonces, no es así. Vamos a ver después las otras diapositivas cuán diferente es el verdadero surubí con lo que es la chuncuina. Yo les pido a los jóvenes, sobre todo, que guarden en la memoria, bueno, ahí está el surubí y la chuncuina. ¿Cómo es? ¿No? Lo mismo pasa con el pacú y el tambaquí. Raro, esta mañana a mí me satisfue escuchar al señor director, creo que dijo en el Perú, en el Ecuador, tambaquí. Ah, bien, gaitama, ¿no? O cachama blanca para los colombianos y venezolanos, ¿no? Verdaderamente hay una gran diferencia. Si bien son primos hermanos de la misma familia, ¿no? Diferente género en este caso, ¿no? El pacú y el tambaquí se lo comercializa como pacú. Lo cierto hoy en día es que existe una gran cantidad aún de esta población de pacú, tambaquí, surubí y chuncuina. ¿Qué es lo que está pasando en el Beni actualmente con la población de peces de las 4 principales especies que se está comercializando? Hasta la década del 80, prácticamente nos hemos comido a los abuelos reproductores de pacú y tambaquí sobre todo. Quiero decir que ya en nuestros ríos, en el Mamoré principalmente, es muy difícil encontrar un pacú de 30 kilos, de 25 kilos ya es imposible, imposible. A partir de la década del 90 nos hemos comenzado a comer a los padres reproductores. Tampoco encontramos ya en el Mamoré, es muy difícil, esporádica, y ya por mucha casualidad, por mucha suerte de un pescador, un pacú de 15 kilos. Nos estamos comiendo actualmente en el Beni, en la cuenca del Mamoré, a los hijos. Pocos reproductores existen. Sepamos y convengamos que el pacú es de reproducción migratoria. Tiene que migrar como el sábalo en el Pilcomayo, de los estrados del Paraguay hacia las cabeceras del Pilcomayo que están entre Potosí y Sucre. Ahí es donde se reproducen. Cualquier variante que nosotros podamos hacer en el río, como que he escuchado por la prensa, tanto en el Paraguay como en la Argentina, que se quiere poner una malla, que se quiere poner una barrera, habremos cortado el ciclo reproductivo y nos tendremos que comenzar a olvidar lo que es el potencial que tiene el Pilcomayo en cuanto al sábalo. Bueno, lo mismo ha pasado, pero en otro sentido, con el pacú y el tambaquí en la cuenca del Mamoré. La pesca selectiva, indiscriminada e irresponsable ha llevado a que hoy en día solamente haya pacúces en el Mamoré y tambaquíes en el Mamoré de 20 a 30 centímetros. Por los trabajos que nosotros hemos desarrollado desde el 81 al presente, se ha llegado a convenir que el pacú se reproduce a partir de los 50 o 55 centímetros, ¿no? Bien, la otra diapositiva. La carne de pescado del departamento del Beni se la obtiene por medio de las actividades, a través de la pesca comercial amazónica realizada en los ríos, arroyos, lagunas, pozas y demás cuerpos de agua, y a través de la piscicultura. A partir de hace 13 o 15 años atrás, irresponsablemente se veía que ya la población de pacúces del principal río productor había bajado considerablemente. Ya no teníamos pacúces de 5 kilos. Entonces la universidad, a través del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, incursionamos en el campo de la piscicultura. Hoy en día ya es otra actividad. Le escuchábamos al gerente de la Federación de Ganaderos. Es verdad, el Beni, por excelencia, provincia de Cercado y otras provincias, por excelencia es una zona ganadera. Pero no podemos pensar que solamente podemos ser ganaderos, sino que tenemos otras alternativas, y esta es una alternativa para diversificar la producción, para diversificar la actividad del hombre beniano. Entonces, hoy en día contamos con 150 piscicultores debidamente establecidos en provincia de Cercado y en provincia de Mojos, ¿no? Se está produciendo aproximadamente 300 toneladas de carne de pacú y tambaquí mediante la actividad de la piscicultura. Esto ha permitido descongestionar un poco la pesca irresponsable, principalmente en el río Mamoré. La otra actividad. En esta gráfica podemos ver la composición específica del cuánto por ciento se comercializa. Por ejemplo, la chuncuina, el 48%, el pacú, el 35%, el surubí, el 10%, el tambaquí, 3%, el general, 2%, y otras especies, ¿no? Y que no se cuentan, inclusive, como las palometas,
que hoy en día también ya están entrando al mercado consumidor, el 1%. Esto es muy interesante analizarlo, ¿no? Porque solamente, mire, se están nombrando 6 especies. Si de una cosa se carece en la unidad de pesca de la gobernación, no de ahora, no de este gobierno, no de esta gobernación ni de esta administración, de siempre, lamentablemente, y lamentablemente no hay fórmulas, o sea, no hay alguien que diga muy bien, a ver, ¿qué hacemos por esta situación? Porque si no tenemos estadísticas, si no manejamos estadísticamente este recurso pesquero, vamos a llegar al problema finalmente de no contar con un manejo sostenible. Mire, y esto es lo que se nos brinda en la unidad de pesca. Por nuestra parte, por diferentes trabajos de investigación que realizamos mediante tesis, es que podemos aumentar nosotros un poco más, como vamos a ver las próximas gráficas, un poco de estadística. Lo cierto es que en la parte amazónica se carece mucho de estadística en cuanto a volúmenes de pesca. La otra. Vean, la composición, cómo la pesca ha venido bajando de prácticamente desde el 2004, ¿no? Y a partir del 2004, cuando se masifica la piscicultura, ha venido aumentando considerablemente hasta el 2010 y mucho más el 2011, mucho más, ¿no? Con 2 especies. Hoy en día la piscicultura del Beni está con 2 especies, como un gran potencial, pacú y tambaquí. Si bien nosotros como universidad tenemos 6 especies más en estudio, y una de ellas es el paiche, que seguramente en los próximos días o en los próximos meses va a ser un gran debate, porque bueno, se lo tiene como un gran depredador, pero lo cierto es que Perú, Brasil, lo están cultivando y lo están criando a gran escala. La otra diapositiva. Todos los trabajos de investigación desarrollados desde 1981, desde la Orson al presente, con diferentes organizaciones internacionales con las que hemos venido trabajando, ingleses, alemanes, portugueses, brasileros, peruanos, con diferentes instituciones nacionales, como principalmente la Universidad Amazónica de Pando, se plasman en el Museo Histícola. El Museo Histícola de la Universidad Autónoma del Beni está catalogado único en su género en Bolivia y tercero en Latinoamérica. Tenemos la particularidad de poder exponer, como hemos traído unas cuantas cajas y ustedes han podido apreciar a la que tiene mi compañera de trabajo en la entrada, la particularidad es que el visitante o el turista pueda verlo al pez en su integridad anatómicamente. Si bien también contamos con una colección científica como que tiene que ser, ¿no? Pero el principal objetivo es poder ilustrar a la juventud trinitaria, a los diferentes turistas que visitan Trinidad y puedan conocer las diferentes especies que nosotros tenemos en el Museo Histícola. La otra. Bien, vean, tamaños de las especies conservadas en el museo. Pequeñas, de 10 gramos a 99 gramos está el 73%. Ve esa población. De esto nada se aprovecha, nada se consume, lamentablemente. Nada. Ni siquiera, vamos a decir, un 10% quizás nuestra gente indígena, un 10%, ¿no? Puede ser el buchere, puede ser la palometa, ¿no? Pero de una infinidad que posteriormente vamos a ver, nada de eso se aprovecha. En la mayoría de los casos, los niños o las personas mayores las pescan para que sirva de carnada para otras especies mayores, pero no llegan a la cocina, no llegan al plato. Y para nosotros esto es una gran actividad, poder diversificar el consumo. Por ejemplo, acá en la Paz del lago Titicaca hay 2 especies muy ricas, el ispi y el carache, que se lo consume en gran escala. En Tarija, el doradito, en la represa de San Jacinto y en Tomatitas, es un plato muy delicioso. ¿Y por qué no en Trinidad? ¿Por qué no en el Beni? ¿Por qué siempre Pacú, Tambaquí? Falta que haya este tipo de actividades, este tipo de foros, este tipo de debates, este tipo de motivación a que la gente comience a diversificar su consumo. Las especies medianas de 100 gramos a 10 kilos, el 16%. Solo el 10% son especies mayores a 10 kilos.
Acá entre el pacú, el tambaquí, el surubí, la chuncuina, la paleta, el general, el muturo, el saltador, ¿no? Pero yo estoy demostrando ahí en morado, en lila, el 73%. Vamos a ver algunas especies. Y nosotros tenemos diferentes actividades que a lo largo de estos últimos 20 años hemos venido promocionándola. Vamos, la otra. Dentro de las especies comerciales, solamente el 5% se comercializan. 5%, no más. Y estos son trabajos de investigación que nosotros hemos desarrollado en los últimos 10 años. Mi persona, una vez al mes, se acerca con una encuesta a los diferentes centros de comercialización para sacarles imágenes y llenar la ficha, para ver en su freezer qué especies ellos comercializan. Y durante media hora qué gente viene a comprar qué especies. Entonces, con mucha modestia, soy una de las personas conocedoras qué es lo que se comercializa y qué es lo que se consume en Trinidad y cómo se consume, ¿no? Pacú, tambaquí, surubí y chuncuina. Raro es el que pide un tucunaré y no sabe lo que se pierde. Raro es el que pide una curvina y no sabe lo que está dejando, ¿no? Entonces, por la facilidad del tamaño, por la facilidad o por la cultura que se tiene en cuanto al consumo selectivo, pacú, surubí, chuncuina y tucunaré. La otra. Bien, esto es lo que se puede ofrecer, en realidad, de una u otra manera, ahí están los porcentajes, usted puede ver, el pacú el 42% y el surubí el 34%. El saldo se lo dejo para que usted lo puedan ver y pueda tener una apreciación. Pero rapidito ahí, las pirañas, por ejemplo, la piraña está 1.6 y pirañas en la cuenca amazónica existen 8 diferentes especies clasificadas. Probablemente sean 16, pero por lo pronto están 8, ¿no? Y todas tienen las condiciones para que lleguen al plato. Todas tienen las condiciones. En la forma tradicional, en la forma en la que se consume, en la que le preparan las familias tradicionales con un toque amazónico, todas tienen. Lógicamente, la de mayor consumo es la palometa colorada, ¿no? Porque es un poco más grande que las otras, pero el que verdaderamente sabe preparar, ¿no?, puede llegar a consumir las 8, pero vean ese porcentaje. Como sardina, mire, lo último. Los dos últimos quiero analizar, porque es tarea del Centro de Investigación de Recursos Acuáticos, ¿no? Es como tarea. El buchere, Oplostermon toracatum o Oplostermon litorale, ¿no? El 0,1%, ¿no? Significa que solamente las consumen las familias de escasos recursos económicos o los que verdaderamente, como yo les digo, los que verdaderamente saben comer pescado. Y las sardinas, yo no voy a hacer la pregunta quién es veniano o quiénes conocen, ¿no? Pero las sardinas es un gran grupo. Solamente comparar, decirle el doradito como el doradito de Tarija y como el ispi y el carachi de La Paz. Así hay más de 90 especies que en un esfuerzo de pesca de 5 minutos a 10 minutos podemos tener 1 kilo en cualquier cuerpo de agua cercano a Trinidad. Con 2 personas en una bicicleta, en una moto, en media hora tenemos 1 kilo. Ahí. Vamos a tardar más en llegar al cuerpo de agua, a la poza donde nosotros decimos, que en pescar. Entonces, esa es tarea que nosotros tenemos para los próximos años. Ya estamos trabajando en el buchere, este es el 3er año que estamos trabajando, ¿no? Pero ahora viene ya el grupo de sardinas, las cerepapas o los cíclidos, parientes del tucunaré, de Cicla monoplus, nosotros ocellatus o Oscar, que llaman acá en los acuarios, ¿no? Los familiares de ellos, que es una gran gama y que tienen un gran filet, no llegan. Está la consuma, está la comida. Entonces yo creo que esto es oportuno, que en los próximos años hay un debate, hay un incentivo para que se pueda comercializar y hay un aprovechamiento sostenible de las diferentes especies. La otra. Volvemos ahí, ¿no? Lo que es el pacú, ¿no? Y el tambaquí. Ahí están los tamaños y los pesos. Esos son pacús prácticamente ejemplares que... En la cuenca del Mamoré, ya les digo, es un poco difícil. Podemos encontrar solamente pacuses que llegan a los puertos de kilo y medio. Estos pacuses y tambaquís los podemos encontrar en el río Itenes, que todavía no está grandemente explotado, por una de las razones que decía, no tenemos vinculación caminera. Ya los pescadores hoy en día ya no son de canoa. Han pasado de ser de canoa
a camioneta, han pasado a ser de canoa a avioneta. Entonces ya llegan en avioneta a los diferentes cuerpos de agua, donde anteriormente no ingresaban, ahora ingresan con el permiso de los ganaderos y comienzan a pescar en las lagunas donde no se tiene acceso mediante la carretera, pero bueno, como que el Beni, todas las estancias tienen una pista, pueden llegar. Entonces traen en una noche de pesca, de un esfuerzo de 8 a 12 horas, 500, 600 kilos, y eso es lo que una avioneta puede cargar. La otra. Nuevamente ahí está la chuncuina y el surubí, las hembras con tal tamaño, los machos con tal tamaño, los pesos. La otra. Bueno, ahí está. El sábalo, hasta hace 13 años atrás, nosotros lo hemos promocionado al sábalo. 13 años atrás exactamente, en Trinidad no se consumía sábalo. Rara era la persona que hacía el aprovechamiento del sábalo. El pescador no salía a buscar sábalo. Es más, dentro de los aparejos de pesca no tenía la malla apropiada para pescar sábalo, que es una malla de 60 milímetros de nudo a nudo, ¿no? Solamente tenía mallas de 80 o 90 que era para pacú o surubí o peces grandes. Hoy en día, ya en el mercado de Pompeya, chapapeado como se dice allá, ya podemos ver hay diferentes puestos de comercialización de sábalo. Eso para nosotros es una satisfacción. Hemos ganado un mercado, Trinidad. Pero no solo eso, ya el sábalo amazónico, el sábalo del Beni, es aceptado acá en La Paz y es aceptado en Santa Cruz y Cochabamba. Estamos compitiendo, no sé si es porque ya el Pilcomayo no produce lo que está produciendo hace 5 años atrás o es porque realmente ya el pescador o hay la oportunidad de su comercialización. Lo cierto es que ya se encuentra sábalo amazónico en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que son los principales mercados y sobre todo lo que más nos interesa a nosotros en este caso, que en Trinidad ya se lo aprovechan. El tucunaré es una de las especies de pesca deportiva en la que actualmente en la parte del río Itenes se lo vende comercialmente, ¿no? Como pesca deportiva. El general, como les había dicho, es un pescado de piel o cuero que en la mayoría de los casos cuando ha llegado a los 3 principales mercados ha llegado con el nombre de surubí, ¿no? Pese que su cuero tiene parte de amarillo, rojo y verde, ¿no? Pero lamentablemente así se lo ha comercializado y no es muy atractivo, muy atractivo para el pescador porque casi el 35% de su peso va en la cabeza. Vea, hay una cabeza bastante voluminosa, entonces no es muy atractivo, pero bueno, hay una gran población y hoy en día también se lo comercializa. Bien. La otra diapositiva. Lo que pasa es que esto no soy experto, pero lo entiendo así, ustedes lo van a entender mejor que yo, que las diferentes carnes, pescados, las diferentes variedades de pescado tienen diferente textura. La del general es más seca, entonces creo que es para una variedad de platos. Por ejemplo, no he escuchado en el Beni que se puede hacer sudado de este general. Generalmente nosotros, ¿no? En nuestras casas lo preparamos en milanesa y los nativos chapapeado. Generalmente todo el pescado para yuracaré, para chimán, que es lo que tengo experiencia de haber trabajado bastante con ellos, chapapeado y ahumado, que ancestralmente ellos no tienen en primer lugar freezer donde conservar la carne. ¿Cómo la conservan? En charque y ahumada la carne de pescado. Entonces ellos la ahuman y después, bueno, ya hacen su locro o su sudado de este pescado. Ahí tenemos el muturo, que es una especie grande que puede libremente alcanzar los 40 kilos, ¿no? Una especie propiamente de río, que existe también una gran población, sobre todo en el río Itenes y en el río Madre de Dios y en el Beni. Poco en el Mamoré, por la siguiente razón: el río Mamoré carece... es de bajos niveles de oxígeno disuelto. Por el contrario, el río Beni, el Madre de Dios y el Itenes tienen mayores niveles de oxígeno, que es lo que requiere él. La curvina. Afortunadamente, ahora estamos compitiendo con el mercado chileno y peruano, con la curvina boliviana. La curvina que se ha consumido hasta hace 10 años atrás, o que se sigue consumiendo quizás en gran escala acá en el mercado paceño, es la curvina que llega de Chile y de Perú.
muy poco la de la parte amazónica, pero la curvina que se está consumiendo ahora en Cochabamba, porque tiene, bueno, la parte amazónica ahí en el Chapare, y en Santa Cruz es la curvina del Beni. Yo les digo, hace 7, 8 años atrás, igual, nadie la consumía la curvina. Aparte de ser una carne muy, muy delicada en su manejo, o sea, el pescador tiene que trabajar más, no puede estar 15, cayó en la red, se chipó en la red, inmediatamente debe ser retirada y eviscerada y congelada en hielo. Por el contrario, el pacú puede durar sin conservación 6, 7, 8 horas y recién ingresar a hielo, a la cámara de hielo. La curvina no, la curvina tiene 15 minutos y ya su carne entra al proceso de descomposición. Quizás eso fue una limitante para que no haya llegado rápidamente al mercado. El paiche o pirarucú para los brasileños, paiche para los peruanos, pirarucú para los brasileños y el extranjero para nosotros. ¿Por qué el extranjero? Si bien un pez no necesita salvoconducto, o no necesita pasaporte, o no necesita carnet para ir de un río a otro río, digamos que hay 3 tipos de aguas en la cuenca amazónica, clasificadas 13. Las aguas blancas, que son los de hielo de los Andes, como la del río Mamoré, las aguas cristalinas o claras, que viene de la zona precámbrica del río Itenes, y las aguas negras, que son las aguas que se forman en la época de lluvia, en las que quedan estancadas. Entonces, pocos son la población de peces que pueden vivir en los 3 tipos de agua. Pocos son los peces que soportan sobre todo las aguas negras. Entonces, el paiche a partir de la década del 50 lo tenemos presente sobre todo en el río Madre de Dios, ¿no? Se rompe una piscifactoría, un dique en provincia Maldonado, Perú, y de ahí pasa una gran población de paiches a nuestros ríos. Hoy en día existe una gran población de paiche o pirarucú extranjero en el río Beni, en el Madre Dios, en el Tahuamano, en el Orto, y también está presente en el Itenes y en el Mamoré, y cerca a Trinidad. Es una de las especies de mayor comercialización en el Perú y en el Brasil. Es la única especie en el Brasil y en el Perú que tiene protección de ley y de manejo. No puede un pescador salir al río si no tiene autorización y un plan de manejo